hilando una serie que he titulado Viene, ¿no? Una historia del Salvador y del Rey. La primera semana el tema fue expectativa, cómo la venida de Jesús creó expectativa, había una esperanza, había una anticipación de que Jesús iba a llegar, de que el Mesías iba a llegar. Y ahí hicimos algunos paralelos de cómo nosotros en nuestra vida diaria vivimos al igual a las expectativas de lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha hablado, Dios ha prometido y nosotros aguardamos la esperanza, no, la expectativa de que Él lo va a cumplir. Si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Luego vimos la segunda semana un tema de preparación, de cómo la venida de Jesús requirió una preparación y hubo un tal Juan el Bautista que supo preparar el camino para Jesús, no solamente para los 3 años y medio en que Jesús estuvo entre nosotros, sino anticipando, no, la venida no solo del Mesías, sino del Rey, que un día va a venir, no ha venido todavía, pero va a venir y va a establecer un nuevo orden de cosas. Y leíamos cómo decía de Juan el Bautista que ha venido la luz y que ha traído la paz y que nos ha permitido sacudirnos de nuestros enemigos, etcétera. Jesús vino y se fue, y la paz como que ha sido a medias. Y el sacudimiento del enemigo ha sido como a medias, pero tenemos que entender, ¿no?, que los propósitos del Mesías fueron unos, no necesariamente en el orden social, político, histórico, sino que vino realmente a traer una paz entre Dios y los hombres. Que vino Jesús a traer, no, libertad de las obras del enemigo sobre nuestras vidas, pero que aún no hemos cobrado todo lo que Dios va a establecer para nosotros sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? No, que todavía, no, el reino que es y que ha de venir. Estamos como recibiendo migajas, como un preview, ¿no? Una anticipación de lo que va a ser una gloriosa etapa donde este Jesús que vino como Mesías vendrá como Rey de Reyes. Dice inclusive en la descripción de Apocalipsis que sobre su muslo dirá Rey de Reyes, ¿no? O sea, Señor de señores, va a venir a establecer con espada en mano, no sobre un asno, bonito el asno del drama, no sobre un asno, sino sobre un caballo blanco, y va a establecer su gobierno, como dice la palabra, su reino no tendrá fin. Ese es el tipo de reino que nosotros servimos, hermanos, que no son como los gobiernos nuestros hoy día, que por más que dure una monarquía, que por más que dure un gobierno, que por más que dure un partido en poder, cambian, hermanos. Hay un carrusel de cambios, pero en lo espiritual, Jesús siempre será Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Hoy traigo un tercer elemento en la anticipación de la venida de este Mesías Rey. Y quiero hablar sobre el arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento. Digan conmigo, el fruto del arrepentimiento. Necesitamos, hermanos, dar muestras de que realmente nos hemos arrepentido. Dile al que está a tu lado, ¿qué hago? Díselo al que está a tu lado, ¿qué hago? Porque es una pregunta que la vemos en la palabra de Dios. Si van conmigo a Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, voy a leer algunos versos que tienen que ver con Juan el Bautista y el mensaje que él comenzó a propagar en los inicios, no de la antesala de la llegada del Mesías. Y esta temporada navideña nos habla no solamente de un arrepentimiento para perdón de pecados, sino que nos habla de un arrepentimiento para perdón de pecados que tiene que tener constancia por medio de nuestros frutos, hermanos. Por medio de nuestros frutos. Lucas 3, a partir del verso 1, dice: en el año
15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Como les decíamos las últimas 2 semanas, cómo hay una movilización del Espíritu Santo sobre la vida de los protagonistas de este momento sumamente histórico, ¿no?, en que Jesús llega. Y vino una palabra, Juan el Bautista, hijo de Zacarías, ya hablábamos de ese episodio la semana pasada, en el desierto. Y dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Creo que fue la semana pasada que decíamos que no nos quepa la menor duda que cuando hablamos de evangelio, cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Mesías, lo más importante saber es que Él vino para darnos perdón de pecados. Perdón de pecados, eso es central a nuestra fe, porque la realidad es que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos 3, ¿no? Y por ende estamos en necesidad de perdón, y ese perdón solamente se halla en la persona de Jesús. Y aquí estaba Juan predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Oigan las expectativas cuando uno se arrepiente de sus pecados. Los caminos torcidos serán enderezados. Si los caminos no se comienzan a enderezar, hay que preguntarse si ha habido real arrepentimiento. Y los caminos ásperos, allanados. Si los caminos continúan siendo ásperos, hay que preguntarse, ¿ha habido un real y efectivo arrepentimiento? Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oigan, no, porque Juan le tenemos por un predicador duro, fuerte. Les marcha diciendo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, oigan aquí, que este es el tema de hoy, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Siempre decimos, amados, que nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. Y no somos salvos porque hacemos buenas obras. ¿Están conmigo, amados? Vuelvo y lo digo, ¿no? Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos, pero no somos salvos porque hacemos buenas obras. Que es tan común, ¿no?, el pensamiento de que porque yo hago cosas buenas, por ende yo soy cristiano, por ende yo conozco a Dios, por ende yo me identifico con la persona de Jesús. No necesariamente, hermanos. O sea, porque buenas obras las puede hacer cualquiera. Y es como dice la palabra de Dios: no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. No, para que nadie pueda decir, no, porque yo como doné este año $100,000 a la institución de prevención de cáncer, no, como yo
doné $200,000 a un orfanatorio de niños. No, hermanos, no podemos nosotros acreditarnos salvación y asociación con Dios por las obras buenas que yo hago. Ahora, porque yo he abrazado la fe en Jesús, porque he recibido perdón de pecados por medio de la fe y por los méritos de Jesús y solo de Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, en agradecimiento y apego a lo que Jesús ha hecho por mí, yo estoy llamado, hermanos, a hacer algo. Inclusive dice la palabra de Dios que andemos en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros precisamente pisáramos, anduviésemos sobre ellas. ¿Están conmigo, amados? De modo tal que Dios tiene, no, acciones buenas, pero que son frutos no solamente en nombre de la filantropía, ¿no? Del amor al prójimo y de hacerle bien al prójimo. No, no, no. Es que hay un fruto que va más allá de meros actos sociales. Hay un fruto mental, verbal, de accionar en el día a día que dan evidencia, hermanos. Es el comprobante fiscal, hermanos, espiritual, de que usted está caminando como un hijo arrepentido ante el Padre. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, fíjense cómo dice Juan, haced, digan conmigo haced. Porque hay cosas, hermanos, que nos tocan hacer. Y dice aquí, y esas cosas que hagamos, ¿no? Van a ser frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que guardan relación, vínculo con el hecho de que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos vuelto a Dios. Arrepentimiento siempre lo definimos como un cambio de mente. Digan conmigo, cambio de mente. Un cambio de mente que afecta mi conducta, afecta mis valores, afecta mis propósitos, afecta la dirección en que yo transcurro en la vida, ¿no? Y en la Biblia, casi siempre cuando se habla de arrepentimiento, tiene que ver con apartarse del pecado y apegarse a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, arrepentimiento tiene que ver con apartarse del pecado, del mal, de aquello que no agrada a Dios, y uno acercarse a Dios, a su justicia, no a todo lo establecido por Él. El arrepentimiento auténtico, mis amados, se identifica por los frutos que uno exhiba en su día a día. No hay otra manera, hermanos, de visualizar esto. O sea, un arrepentimiento auténtico necesita estar acompañado de unos frutos, de una manifestación mental, verbal, de acción, ¿no? Que hable de ese arrepentimiento, ese cambio de mente que yo he tenido, que no voy a vivir de espaldas a Dios, que no voy a vivir sumergido en este tipo de pensamiento, en este tipo de acción, en este tipo de expresarme, y me vuelvo a Dios. Ustedes saben que la mata de naranja, el árbol de naranja y el árbol de la toronja son sumamente parecidos, ¿no? O sea, usted ve en su época sin frutos cualquiera de estos dos árboles y usted no sabría, al menos que usted sea un ultra agrónomo, o sea, a ciencia cierta, cuál es el de toronja y cuál es el de naranja, porque son muy parecidos. Ahora, ustedes saben lo que diferencia un árbol del otro, el fruto. El fruto es lo que te despeja las dudas de qué tipo de árbol estamos hablando. Igual en nuestras vidas, mis amados. El fruto que usted dé en su diario vivir es lo que despeja las dudas y habla de quién es usted. De quién es usted en Cristo y si realmente nosotros estamos dando frutos en Él. Como dice Mateo 12:33.
entre otras cosas decía el Señor, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo su fruto malo. O sea, realmente el árbol da su fruto, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros necesitamos dar frutos de arrepentimiento. Volviendo al pasaje de Lucas capítulo 3, oigan lo que dice a partir del verso 10. Y la gente le preguntaba a Juan, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Porque él le había dicho, haced frutos de arrepentimiento. ¿Están conmigo? Entonces ellos en honesta respuesta preguntan, ¿qué haremos? Dile de nuevo al que está a tu lado, ¿qué hago? Dile. Oigan, oigan al público que tenía Juan por delante de diferentes trasfondos, dedicados a distintas cosas. Oigan algunas pinceladitas, porque el qué hago no es una lista de 10 cosas. El qué hago no es una lista de 25 cosas. El qué hago no es una lista ni de 100, ni de 500, ni de 1000 cosas. Pero usted tiene que dar fruto de arrepentimiento. Entonces vamos a llevarnos la orejita, ¿no? La idea de qué se trata, qué se refiere Juan cuando dice que si alegamos ser arrepentidos, necesitamos dar un fruto, no una exhibición de ese arrepentimiento. Oigan lo que dice. ¿Qué haremos? Preguntan. Y respondiendo les dijo Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Interesante, ¿no? Está hablando un llamado al desprendimiento, un llamado a pensar en el necesitado, ¿no? Que si tú tienes de algo que puedes compartir y aliviar la necesidad o el dolor de otro, que seamos sensibles para hacerlo. Evidentemente, como creo que decía la semana pasada o en una conversación en estos días, Jesús, ¿no? En aquella ocasión cuando la mujer le rompió el frasco de perfume a los pies y Judas, que era el tesorero del grupo y ladrón también, ¿no? Pregunta y dice y se queja diciendo, Señor, pero ¿y por qué tú permitiste que esa mujer le rompiera te rompiera a los pies ese frasco de un perfume tan costoso cuando se pudo haber vendido y ese dinero, esos recursos se pudo haber usado para bendecir a muchísima gente pobre? ¿Y qué le contestó Jesús? A los pobres siempre los tendrás contigo. O sea, y a veces uno no se mueve en la vida, hermanos, por culpabilidad. ¿Cuántos están conmigo? Porque no sería ni de Dios ni nada que aportaría a nuestra paz movernos con culpa y sufrir en demasía la necesidad ajena. Las necesidades siempre están, hermanos. O sea, y entonces lo que hay que hacer es calibrar nuestra aguja de sensibilidad y compasión a tal punto, ¿no? Donde no nos sintamos obligados a tener que darle a todas las personas que se nos paran en el carro, en un semáforo, darle algo, toda persona que esté fuera del supermercado pidiendo limosna, darle algo. No, hermanos, no nos movemos con ese tipo de presión. ¿Cuántos están conmigo? O sea, los liberamos, ¿no? O sea, no nos movemos con esa ansiedad y ese sentimiento de culpabilidad. Pero hay que tener un pulso con respecto a la compasión, un pulso con respecto a la generosidad, ¿no? A la necesidad ajena. Y aunque es cierto, Jesús no siempre pudo responder ni a todas las necesidades de enfermedad, ni a todas las necesidades de pobreza, ni a todas las necesidades de liberación, ni a todas las necesidades de salvación, como cuando fue a su pueblo de crianza Nazaret y dice que ni siquiera entró, ni predicó, ni hizo ministerio allí. No, debido a la incredulidad del pueblo, él percibió que en el ambiente no había una atmósfera
no óptima para traer su mensaje y ministrar a la necesidad de las personas allí. Y simplemente se eximió de entrar a esa comunidad. Y usted diría, caramba, pero una oportunidad perdida. Hay oportunidades, hermanos, que se pierden por diversas razones. ¿Cuántos están conmigo? Pero no nos movilizamos por ansiedad ni por culpabilidad. Yo estoy seguro que otros llevaron el evangelio a Nazaret, que otros llevaron el evangelio a esta comunidad de personas. Entonces, poniendo el ejemplo, Juan, un primer ejemplo, cuando le pregunta, ¿qué haremos? Bueno, de manera práctica, ¿no? El que tenga dos túnicas, dé al que no tiene. Yo sé que diciembre es una época, digamos, para uno hacer limpiezas hogareñas y uno depura las gavetas y los closets y uno se da cuenta que realmente solamente tenemos dos pies y que los 25 pares de zapatos, uno quisiera pensar que hoy me pongo uno, mañana me pongo otro, ¿no? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo varios tenis, ¿no? Y me he dado cuenta que penosamente, o sea, ustedes saben que los zapatos que no se le da uso, la suela se le cae. ¿Ustedes sabían eso? O sea, algo pasa, ¿no? Que se pudre, la cola se despega, algo pasa, pero yo he tenido la experiencia de quedarme, ¿no? Descalzo, porque un zapato me ha hecho una mala jugada. Entonces, uno se da cuenta en esa depuración. Wow, realmente necesito 4 pares de tenis cuando no es verdad que yo me pongo 1, 4 días a la semana, sino que uso el mismo siempre. O sea, pero ¿cuántas personas no pudieran usar unos pares quizás lo que tienen las llantas de sus tenis, ¿no? Hace rato ya lisos, ¿no? Que pueden patinar con ellos y van al coso de patinaje en hielo, o sea, de lo lisas que están. Hermano, si usted tiene dos túnicas, dice Juan, dele al que no tiene ninguna, dele una. Es una expresión de generosidad, de desprendimiento, no de no tener un deseo desmedido de avaricia, ¿no? De querer tener más, que sabemos, luchamos como cultura en nuestra sociedad con un espíritu de consumismo. ¿Cuántos dicen amén? No, donde queremos más y tenemos cosas de más cuando realmente no las necesitamos. Dice luego Juan, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eh, ¿Cuántos damos gracias a Dios de que tenemos una despensa con alguito de comida y que podemos cocinar el arrocito y los frijoles y poner un plátano a freír, ¿no? Unos patacones? El hambre ya comienza a despertar. Y, y comenzamos y podemos tener provisión de comida. El que no ha pasado necesidad de hambre, hermanos, realmente, como dice por ahí, el que no sabe es como el que no sabe. O sea, si usted siempre ha tenido la oportunidad y la dicha de tener sus 3 comidas parqueadas, incluyendo meriendas, o sea, afortunado. ¿Cuántas personas, hermanos, no se pasan el día con el estómago pegado a la espalda? Donde comen una comida al día, ¿no? Y con eso se tiene que sostener y están haciendo un ayuno intermitente forzado, ¿no? Un ayuno intermitente no por voluntad ni decisión propia, es que no pueden comer los 3 alimentos que se quisieran comer porque no tienen los medios. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Y personas así se han corrido. Y a veces hay personas que tienen largos trechos así. A veces es circunstancial. A veces alguien puede estar pasando por un tema de enfermedad y que no puede trabajar, o recién llegado y que vino con unos recursitos y ya se le está yendo el capital que tenía o mala mayordomía, ¿no? De parte de la persona o la razón que sea, están mal pasando, ¿no? Y literalmente, ¿no? Están anhelando comer más sin poder. Dice Juan,
fruto de arrepentimiento, de modo práctico, es quizás desprenderte de un abrigo, desprenderte de un plato de comida, comprarle a alguien una comprita si lo necesitase en un momento determinado. El versículo 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, recuérdense que los publicanos eran aquellos judíos que eran nombrados por el imperio romano para recoger los impuestos del pueblo. El imperio romano usaba un local, alguien del pueblo, para que le sirviese, conocía más la comunidad, a la gente y demás, y lo nombraban, ¿no?, recolector de impuestos. Estos publicanos, como sabemos por la lectura del Nuevo Testamento, eran sumamente odiados, eran unos vendepatrias, ¿no?, porque de repente estaban ahorcando a los locales, ¿no?, para que le pagasen los impuestos a este imperio opresor. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Gloria a Dios, hermanos, que habían publicanos queriéndose bautizar. No, que a veces decimos, no, pero ese desgraciado, ¿para qué vamos a querer que se convierta después que nos ha hecho tanto mal? Hermanos, es motivo de alegría cuando una persona, no importa, porque a veces nosotros nos gusta catalogar al pecador por las acciones que supuestamente le hacen pecador. No, la prostituta, oh, la prostituta. No, el ladrón, oh, el ladrón. No, pero hermanos, no tenemos que ser un pecador estelar, no, con algún mal sumamente horrendo, para saber que todos hemos fallado y estamos igualitos, excluidos de la gracia y la provisión de Dios si no nos arrepentimos. Aquí estos publicanos venían a ser bautizados y le dijeron a Juan, maestro, ¿qué haremos? De nuevo la pregunta, ¿qué haremos? Pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿qué hago? Pregúntale. Oigan lo que le dice Juan a los publicanos. Le dice en el versículo 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Oigan cuál es el fruto del arrepentimiento para estos publicanos. Porque lo de dar la túnica y dar un plato de comida, hay gente agarradas así, hermanos. O sea, acaparadores. O sea, que quieren y no lo necesitan, pero y son como, ¿cuál es la palabra? Son unos miserables. O sea, sí, todo eso y más. Todo eso y más. O sea, son personas indolentes ante la necesidad. Y lo único que solamente tienen ojos para sí. Así también los publicanos, en su labor de vida, lo único que ellos estaban preocupándose es por ver cómo yo puedo extorsionar más al pueblo. Si yo le tengo, si el Imperio Romano espera que yo le reporte $100 por Juan, ¿cómo yo le puedo sacar a Juan $300? Para decirle al Imperio Romano que solamente me dio 75 y quedarme yo con 225, hermano, porque esta es la mentalidad del publicano. O sea, es un estafador, es un ladrón, es un abusador, o sea, está realmente haciéndole un mal a la sociedad. ¿Y qué le dice Juan? Juan le dice, pregunta, ¿qué tú pudieses hacer que sería un fruto de arrepentimiento? No exijas más de lo que está ordenado. Eso casi es decirle, entonces realmente ser publicano no valdría la pena. O sea, porque pocos publicanos en la época pensaban solamente en cobrar lo justo y reportar lo justo, y lo que el Imperio Romano me dé por mi función, pues ese es mi sueldo. Hermano, y eso se da a diario en muchísimos círculos, sobre todo en nuestros países de origen, que uno dice, ¿y cómo ese capitán de la guardia
tiene una finca y tiene una jipeta, ¿no? O sea, con el sueldito de guardia. ¿Están conmigo, amados? No, no es con el sueldito de guardia, es con las extorsiones que hace con el pueblo, con los favores que da, con la vista gorda de la cual se hace para no reportar cosas, para no ver cosas, para no citar cosas, y por ende se enriquece por la izquierda. Y aquí está diciendo Juan, tú quieres dar fruto de arrepentimiento, no exijas más de de lo que debes. A eso yo le sumaría, hermanos, un fruto de arrepentimiento pudiera ser, ¿no? Eh, Devolver con retribución a aquellos que le hemos hecho mal. Como Zaqueo, que era publicano, ¿se recuerdan? Y Jesús fue y comió en su casa y le habló de la justicia del reino y le habló del perdón de pecados. Y Zaqueo fue tan tocado por la persona de Jesús que dio frutos de arrepentimiento de inmediato, diciéndole a Jesús, Señor, si a alguno yo he dañado, si a alguno yo le he robado, le voy a devolver 4 veces. O sea, está pensando no solamente darles los 100 que te quité, aquí están tus 100, sino con creces, con intereses. O sea, le voy a dar 4 veces. Y fíjense entonces lo mucho que se había embolsillado don Zaqueo, que su nombre le venía muy bien, ¿no? Saqueo de saquear. Don Zaqueo había saqueado mucho. Y aquí era su cuenta bancaria era tal que podía a varios, no sabemos de cuántas personas, pero yo les aseguro que no estamos hablando de 3 o 5 personas. A mucha gente agravió y le hizo un grave daño. Y estaba dispuesto a reponer y hacer la paz. Mira, yo sé que yo te hice la vida imposible. Aquí te devuelvo lo que te he robado. Eso es un fruto de arrepentimiento, hermanos. O sea, cuando uno es capaz de retribuir and make things right, o sea, arreglar las cosas, restaurar las cosas, el mal que yo he hecho, si habría alguna manera de yo reponer el daño que yo he hecho, estaría dispuesto a hacerlo. Eso es un fruto de arrepentimiento que pudiésemos exhibir. ¿Cuántos están conmigo? Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Pregúntale al que está a tu lado ahí, ¿qué hago? Y les dijo Juan, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lo que acababa de hablar, ¿no? No, que los soldados, no, no sé en tu país, yo voy a hablar solamente por el mío, en República Dominicana, a todo nivel de las milicias, o sea, tienen unos billullos. Y yo sé que no es con el sueldo oficial del presupuesto nacional que ellos logran mantener el estilo de vida y los bienes que poseen. Es extorsionando, hermanos. Es calumniando. Es creando situaciones legales para que alguien tenga. ¿Tú quieres que yo le resuelva ese problema legal que se le ha dado? Deme 3,000 pesos y yo resuelvo eso. Y así, o sea, están siempre haciendo mañitas para embolsillarse dinero. Y aquí está diciendo Juan, porque hermanos, recuérdense que decía el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia, no solamente véalo no como el sistema judicial de un país, pero a la vez es válido porque justicia es avalado por las leyes de un lugar, las leyes que procuran mantener un orden, ¿no? Y una expectativa justa, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, cuando buscamos la justicia de Dios, tiene que ver con buscar lo correcto, lo establecido por Dios, lo que es justo, lo que Dios espera de nosotros. Entonces, hermanos, cuando uno se arrepiente, cuando uno ve que Jesús vino, no, para perdón de nuestros pecados, claro que sí, hay un arrepentimiento, un cambio de mente. Voy a dejar lo que ofende a Dios y voy a abrazar lo que agrada a Dios. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Porque si no hay si los frutos que estamos exhibiendo, hermanos, son malos,
Entonces hay que cuestionar el arrepentimiento. Como decía Santiago, ¿no? En su libro. Santiago que decía, no es posible que una fuente dé agua dulce y agua salada. No, o sea, y es hablando con respecto a nuestra boca, a nuestro hablar. No es posible nosotros bendecir a Dios y entonces maldecir al prójimo. ¿Están conmigo, amados? O sea, y esta es la incongruencia que Juan está hablando. O sea, ustedes tienen que hacer, ¿no? Frutos de arrepentimiento. Algo se tiene que exhibir en tu diario vivir que dé constancia. Ese árbol es un árbol creyente. Ese árbol es un árbol arrepentido. Ese árbol es un árbol que está dándole la espalda a lo malo y abrazando lo bueno de Dios. Hermano, los frutos de arrepentimiento, si no se exhiben en nuestras vidas, hay problemas. Dice versículo 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, aquí dice que el Señor tiene el aventador a mano. Eso es como cuando uno está limpiando el arroz. ¿Cuántos están conmigo? El arroz que a veces viene con su... Claro, viene limpio, pero aquí hay gente de campo y de pueblo, ¿no? Que saben de lo que yo le estoy hablando o tienen una vaga memoria de la abuelita, ¿no? O sea, donde el arroz viene con su capita, ¿no? Con su cáscara, ¿no? Entonces requiere un zarandeo, ¿no? Un zarandeo y un soplo con un aventador, ¿no? Para que toda la paja que hay se salga del recipiente donde usted está limpiando el arroz y usted lo salta y las piedrecitas, que a veces hay piedrecitas, uno la saca, todas las impurezas del arroz, uno trata de limpiarla lo más posible. El Señor, hermanos, está limpiando en esta generación, ¿no? a, a su redil, hermanos. El Señor tiene su aventador en la mano y quiere quitar de nuestras vidas todas las pajas, todas las cáscaras que no tienen lugar ni propósito en nuestras vidas. Nos quiere limpiar, hermanos. Entonces, a veces son las impurezas de nuestra vida las que no hablan muy bien de nuestro arrepentimiento en el Señor. Son esas pajas, esas cascaritas, esas piedrecitas, las que nos dice, wow, pero este arroz está lejos para procesar, ¿no? Porque necesita ser limpiado, hermanos. ¿Y cómo se limpia el creyente? Con la palabra de Dios. Nos limpiamos conociendo la mente, el corazón de Dios para con nosotros, sus hijos. Cuando leemos su palabra sabemos lo que Él espera de nosotros, lo que le agrada, lo que no le agrada. Y tomamos decisiones a diario, hermanos, para nosotros corregir nuestros pasos y dar frutos de arrepentimiento. Pero ¿saben qué? A veces los frutos del arrepentimiento se pueden dar, pero no vienen del corazón. A veces podemos nosotros hacer lo que nos toca hacer, pero lo hacemos pensando en el ojo ajeno. Inclusive a veces pensamos que lo hacemos en los ojos de Dios y pensamos que estamos engañando a Dios, y la palabra dice que Dios no puede ser burlado, ¿no? Pero a veces, déjame hacer esto para que Dios, y lo estamos pensando, ¿no? Y pensamos que Dios no tiene, el diablo no tiene acceso a tus pensamientos, pero Dios sí, ¿no? Aún las palabras no surgen y salen de nuestra boca y Él las sabe todas. Entonces, al diablo podemos engañar reservándonos nuestros pensamientos en la mente.
Dios conoce todo de nosotros, hermanos. Conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. De modo tal, hermanos, que no podemos nosotros engañar a Dios haciendo cosas, frutos de arrepentimiento. Como para que uno decirle, Dios, anótame ahí, ponme una estrellita en la pizarra. No, ¿verdad? Me porté bien, hice algo bueno. No, hermanos, porque no es con ese espíritu que damos frutos de arrepentimiento. Sí, porque caemos realmente en un espíritu de religiosidad. Nosotros hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos, porque hemos dado espacio a la regeneración de nuestros pensamientos, que es lo que dice Romanos 12, ¿no verdad? O sea, ese cambio de mente, que hay un cambio inicial, pero todos los días que yo camino con el Señor, estoy yo siendo transformado en mi modo de pensar, al punto donde ya no es algo sumamente calculado. It will come natural. Vendrá natural a ti. ¿Sabes por qué? Porque estarás asumiendo la naturaleza del Hijo. Porque ya no vas a estar luchando constantemente con los deseos de la carne y los deseos del espíritu, que es la lucha de todo el mundo. Pero se supone, hermanos, que mientras más tiempo tú tengas en este caminar, más tú alimentes al espíritu y al nuevo hombre en Cristo, y ese viejo hombre vaya muriendo. Ese viejo hombre se vaya quedando atrás. Cuando nosotros leemos en Corintios que dice, no, porque aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si lo pasado se mantiene vigente en tu vida, hay problemas. Si lo pasado no sigue asomando su cabeza a tu presente, hay problemas, hermanos. Tenemos que revisar nuestras vidas de modo tal que el señorío de Jesús, la mente de Cristo, los caminos del Señor, que no son, porque los pensamientos de Dios no son los nuestros, porque los caminos del Señor no son los nuestros, son más altos, son mejores, son más convenientes. Cuando abrazamos el pensar como Cristo y el caminar sobre esos caminos que Él ha construido para nosotros, hermanos, vamos a comenzar a cosechar frutos de arrepentimiento y vamos a traer agrado al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, les voy cerrando con estos pensamientos. Nuestras vidas necesitan que sea parte del pensamiento de esta época navideña, no solamente de crear expectativas de que el Señor va a cumplir sus palabras, no solamente este tema que hablamos la semana pasada de preparar el reino por venir, o sea que se preparó el camino del Mesías y logró su cometido en su momento, pero ahora la iglesia queda preparando un camino, hermanos, para un reino que se va a establecer para siempre, hermanos. Y pensar en este tema de que estamos llamados al arrepentimiento, no solamente para perdón de nuestros pecados, que fue la misión, como decía, wow, qué narración la de la hija de Gerald y Janice, o sea, excelente, que decía, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión principal de nuestro Mesías. Pero como decía Juan aquí, necesitamos exhibir frutos de arrepentimiento. Tiene que haber una coherencia, hermanos, entre lo que profesamos y lo que somos. Si no hay frutos continuos en nuestro modo de pensar, hablar y desenvolvernos en el día a día, hay problemas, hermanos. Primera de Juan 1 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Están conmigo, amados? Primera de Juan 3, versículos 6 y 7. O sea, si afirmamos, o sea, si damos constancia, o sea, yo soy un hijo de Dios, yo soy un arrepentido, yo soy un hijo de Dios, parte de su reino.
Yo formo parte de su reino de luz. Si nosotros afirmamos tener comunión, relación, vínculo con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Porque los frutos del arrepentimiento es un asunto de práctica, hermanos. Practicar la verdad. No el domingo cuando venimos aquí entre estas cuatro paredes. Aquí we put on our best face. Aquí ponemos nuestro mejor rostro y decimos lo que tenemos que decir. Y gloria a Dios, le bendiga, varón, sierva. Gloria a Dios. O sea, y aquí la jerga evangélica no la sabemos. Hermano, it's so much more than that. Es tanto más que eso. Que dar apariencias. Que es lo que dice Pablo a Timoteo. Que en las generaciones por venir iban a haber muchos que iban a dar apariencia de piedad. O sea, me gusta el vocablo en inglés porque lo que dice en inglés es that they were going to exhibit godliness. Godliness, o sea, piedad tiene que ver con ser un reflejo de lo de Dios. O sea, que iban a haber personas que iban a reflejar como si fuesen de Dios, no siéndolos. ¿Están conmigo, amados? Entonces necesitamos nosotros real y efectivamente dar frutos de arrepentimiento. Que el Señor, hermanos, nos permita vivir nuestro día a día, este 2025 que va a ser un año estupendo para nosotros, caminar y abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros. Que cada vez más haya un fruto evidente a los demás. Él es un hijo de Dios. Ella es una hija de Dios. Él y ella no son perfectos. Les falta por recorrer, pero no son los mismos. Yo veo la mano de Dios sobre su vida. Yo veo el esfuerzo, ¿no?, que le está metiendo a su caminar diario. Está cambiando y es aplaudible. We need this, hermano. Nosotros necesitamos esto, que el Señor cambie nuestra religiosidad y nos permita exhibir un auténtico reflejo de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie.